Noticiero La Palabra, por Sonorama, la gran señal nacional. Estamos en un diálogo previo con Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. Bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación, Guillermo. ¿Qué nos puede comentar en torno a las asignaciones, retrasos en la entrega de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales? Usted nos comentaba en una anterior oportunidad que pese a que han intentado ponerse al día, no ha sido posible, más allá de que se ha pagado a algunas deudas, para utilizar un término, algunas asignaciones que estaban pendientes. Bienvenido, Guillermo, El País Escucha, buen día. Muy buenos días, un saludo cordial a todo el Ecuador. Así es la situación de los gobiernos locales y particularmente de las prefecturas donde tenemos conocimiento de causa. Es difícil, cada vez la situación es más grave. El gobierno no ha dado oídos a los pedidos que se han hecho a través de la Mancomunidad del Norte, los prefectos amazónicos y luego los esfuerzos del prefecto de Loja por aglutinar a todas las prefecturas del país. Se han enviado sendas cartas, comunicaciones. Baroja, que preside el Congope y que es prefecto de Pichincha, nos ha informado que ha hecho algunas gestiones con el Ministerio de Finanzas, pero ni siquiera a él le atienden, ni siquiera a él le prestan la menor atención. Y eso ratifica pues que la situación de crisis del país es evidente. No estamos de acuerdo con las declaraciones del señor presidente de la República que las cosas se están mejorando, porque eso no lo vemos. Y como muestra, pues se ha mantenido una deuda entre 6 y 7 millones y medio con la prefectura del Carchi, con las prefecturas del país, cuando ha bajado, ha sido a 200 millones y está entre 200 y 230 millones de dólares. Esto es en términos globales, a todos los gobiernos provinciales. A todas las prefecturas del país. Eso nos ha obligado a tomar decisiones duras, difíciles. Ya hemos realizado la primera reforma al presupuesto. Esta reforma que permite la ley luego del sexto mes del año. En el caso de nuestra institución hemos tenido que reducir en alrededor de un 40% más las obras. Les cito como ejemplo 12 obras de riego que debíamos haber recibido los recursos del 2015 y 2016, que pretendían incorporar cerca de 2,000 hectáreas productivas de la provincia de Carchi a riego tecnificado para mejorar la producción. Las hemos quitado del presupuesto de este año, aspiramos poderlas iniciar y ejecutar en el 2017, pero mira usted el impacto. 2,000 hectáreas menos, se calcula que por una hectárea que se incorpore con riego a la producción, al menos son unos 3 empleos en agricultura. Esto sumado a la comercialización de los productos agrícolas o pecuarios que se estén generando, es un encadenamiento que no lo vamos a tener. Además, cuando contratamos inversión pública y estas obras demoran 3, 4, 5, 6 meses en ser ejecutadas, se contrata personal, mano de obra calificado y no calificada de la zona. Esos empleos tampoco van a estar generando actividad, llevando ingresos a los hogares de los carchenses. Es decir, que la situación es crítica, es difícil. Sumado a esto, las grandes inversiones que siempre ha promocionado el gobierno nacional en vialidad al Carchi no han llegado. De los 80 kilómetros que es responsabilidad de la vía panamericana, apenas 24 se han contratado, ni siquiera esos 24 están terminados. Es decir que este gobierno va a pasar con un saldo rojo en atención a la provincia del Carchi y sobre todo con atención a los gobiernos locales. Ha detenido el proceso de descentralización, la transferencia de competencias la ha querido hacer sin recursos económicos. Vemos que claramente se ha convertido en el gobierno más centralista de la última historia del Ecuador. Ni siquiera los gobiernos neoliberales que a través del banco... Pero hay que entender que la situación es crítica, prefecto, y el presidente de la República ha sido claro. Esta situación difícil por la que está atravesando el país hay que compartirla, pues no puede asumir únicamente el gobierno central y franquear los recursos que están asignados por ley para los gobiernos provinciales
cuando no existe ese flujo de recursos, de ingresos provenientes del precio del petróleo, porque el precio del petróleo, más allá de haberse recuperado poco, no se ha recuperado a los niveles que teníamos hace un par de años, prefecto. La apreciación del dólar, la devaluación de las monedas, usted que está cerca a Colombia, eso es público notorio, no se puede ocultar. Precisamente, tomando en cuenta las mismas palabras del señor presidente de la República, eso es lo que hemos propuesto, salidas alternativas como prefecturas del país. Lo primero, lo lógico, que seamos honestos con el país, que le digamos cuál es la real situación, que establezcamos un plan de pagos, que todos nos ajustemos los cinturones. Ya los gobiernos locales lo hemos hecho a través de esta ley aprobada por la Asamblea Nacional, esta reforma al Código de Finanzas Públicas, que le permitió al ministro de Finanzas de una sola firma bajarnos el 15% más del presupuesto. Entonces yo veo que el presidente dice una cosa, pero que sus ministros, su equipo actúa de manera diferente. ¿En dónde está el ajuste que ha hecho el Estado central? ¿Por qué, por ejemplo? Ha eliminado algunas subsecretarías. Ahora mismo está fusionando a los medios de comunicación públicos. Mire, hay un decreto que firmó esta misma semana en donde fusiona el Telégrafo con Ecuador TV, con Radio Pública, con la agencia Andes, para ponerle solo un ejemplo reciente, ¿no? Mire, son temas insuficientes, pañitos calientes para un tema grave. Si comparamos como una enfermedad que tiene la sociedad ecuatoriana, mire usted, otra muestra de la incoherencia en las declaraciones y en lo que se actúa, pone a competir al Ministerio de Agricultura en los territorios y luego pregona que las prefecturas tenemos la competencia productiva, le entrega recursos económicos para diferentes programas nacionales al Ministerio de Agricultura, y yo lo digo claramente, un ministerio no es eficiente a la hora de implementar programas y proyectos en los territorios, porque nace con una visión de centralismo, todo se aprueba desde la capital, todo se aprueba desde Quito. Lo lógico es que esos recursos se coordinen con las prefecturas, es decir, para sus ministros tiene recursos económicos. Miremos lo que va a pasar luego, el desfile de los ministros en época electoral por todos los territorios, firmando contratos, ofreciendo recursos, algo eminentemente político, y la desatención a los gobiernos locales se profundiza cada vez más. Otro ejemplo, este gobierno soberano, siempre lo hemos repetido, cuando ha tenido que pagar a las petroleras internacionales por la pérdida de los juicios, no ha demorado un segundo en transferir y canalizar esos recursos económicos. Pero es que eso le puede traer consecuencias graves, le pueden incautar, si usted se refiere a los últimos pagos que ha realizado, pueden ser incautados bienes del Estado ecuatoriano en el exterior. Pero mire la incoherencia, o sea, yo utilizo las palabras y las declaraciones del presidente, este gobierno soberano, ¿dónde está la soberanía? Y las consecuencias sociales y económicas graves que está causando a los ciudadanos, no a las prefecturas, a los ciudadanos de los territorios, del sector rural, eso no toma en cuenta este gobierno soberano. Le importa muy poco la situación del sector rural, le importa poquísimo que nosotros no podamos desplegar obras. Hemos hecho como prefecturas el esfuerzo. Ahora, ¿qué nos dice el presidente de la República? Nos bota la pelotita, dice, generen sus propios recursos. Le pregunto al gobierno nacional en su conjunto, en esta situación grave, difícil, de crisis, ¿qué tal que la prefectura del Carchi implemente nuevos tributos a la población que está en crisis, que está deprimida? Además, legalmente ustedes tienen la posibilidad de poner, no sé, un pontazgo o un peaje en unas carreteras secundarias, pero nada más. No es que ustedes pueden cobrar ni el impuesto a la renta. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que el Estado central en nuestro país se encarga de recuperar, de cobrar los impuestos, los tributos, los aranceles por temas de comercio internacional, y que el Estado tiene la obligación de redistribuirlo en base a una fórmula que se aplica. Necesidades básicas insatisfechas, población, tamaño de la provincia, tamaño del cantón, y que las transferencias deben ser inmediatas. Pues si el gobierno no tiene el dinero necesario, lo que le hemos pedido, lo que le insistimos, tenga seriedad con el país, díganos cuál es la realidad y juntos acordemos un proceso de pagos. Nos hemos cansado, 6 meses hemos venido insistiendo desde diferentes ámbitos. ¿No han tenido oídos? Reuniones, tribunas, no hemos tenido oídos, ni nosotros, ni siquiera los prefectos del oficialismo. Es decir, le importa poco lo que pasa en los territorios. Realmente le digo, como prefecto de la provincia de Carchi, una provincia que está en grave crisis económica, comercial, por algunas otras medidas,
y como representante del pueblo del Carchi, yo he perdido las esperanzas. Yo aspiro que este tiempo no lo sintamos, pase rápido y que con el nuevo gobierno, cualquiera que éste sea, nos presente un plan de reactivación, un plan que permita primero pagar la deuda social y luego ocupar los recursos del Estado en otros menesteres. Un plan que permita que la obra pública se haga a través de los gobiernos locales, porque hemos demostrado hasta la saciedad ser mucho más eficientes que los ministerios. Un gobierno que se despoje del centralismo, que se vive del centralismo político y económico, y que tenga conciencia que los territorios y las periferias del país también tenemos derecho a los recursos del Estado. Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, es parte del Movimiento de Integración Democrática y su matriz es la izquierda democrática. Ahora que ha resucitado, para utilizar un término, se ha reorganizado la izquierda democrática, ¿usted va a volver por sus fueros? Mire, una gran noticia para el país. Cuando nosotros hablamos de posiciones ideológicas, de debate político entre la derecha, entre la izquierda, entre aquellos que impulsan una actividad meramente privada para mejorar la economía del país, y aquellos que pretenden fortalecer el control público a través del Estado, nace una nueva esperanza en el país. Un partido de centro izquierda, que es lo que está esperando la sociedad ecuatoriana. Renace la izquierda democrática, impulsando primero los valores de democracia, de justicia social, de libertad, de participación y regulación del Estado, pero con participación efectiva, clara del sector privado, de los empresarios, de las comunidades, de los microempresarios. Eso es lo que necesita el país, una visión de centro, una visión que equilibre las bondades de la participación social y las bondades también que puede traer el mercado, es decir, una visión socialdemócrata, o lo que se conoce aquí en Latinoamérica como socialismo democrático. Este partido de centro le hacía falta al país, hoy se está reactivando. ¿Van a presentar una alternativa diferente a las que ya se conocen? Mire, yo espero en este espectro, en este mapa electoral que ya está casi que delineado para las elecciones 2017, y con esto concluyo. Yo más bien diría que no hay nada absolutamente delineado. Vemos que sectores antagónicos se están conversando, vemos que Alianza País y el señor presidente de la República como actor político siempre han marcado la agenda en este país, y los partidos políticos se han equivocado y han seguido hablando de lo que quiere que se hable el presidente de la República. Miren, en el caso de Izquierda Democrática en la provincia del Carchi, nosotros estamos fortalecidos, vamos a salir como una alianza, y a nivel nacional hemos tenido un contacto permanente con la compañera Vilma Andrade, que se ha puesto a la cabeza el partido, que nuevamente tenemos las listas 12, y yo aspiro que de los diálogos que hemos tenido nos convirtamos ya inmediatamente en una alternativa viable para los problemas del país. Aspiro que nuestro partido pueda sacar un candidato propio, y si no es así, que nosotros seamos quienes podamos aglutinar a la tendencia de centro izquierda, a la tendencia progresista del país. Buenas noticias para la política ecuatoriana, buenas noticias para tener una alternativa que ya ha dado resultados en el Ecuador. Muchas gracias a Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, parte del Movimiento de Integración Democrática, cuya cuna es la izquierda democrática. Nos vamos a la pausa, no se vayan. Sintonice Sonorama, la gran señal nacional.